buenos días a todas y todos. Mi nombre es Rosario Alfaro, soy la directora ejecutiva de Guardianes y es para mí un placer darles la bienvenida a esta semana que vamos a realizar este foro titulado Nunca es tarde para hablar, cómo identificar siendo adulto la violencia sexual ocurrida en la infancia. En esta semana vamos a contar con especialistas que nos van a hablar acerca justamente de esto, de que nunca es tarde para hablar. Este foro está dirigido especialmente a aquellas personas que ya siendo adultas se dieron cuenta que sufrieron violencia sexual en la infancia y que tal vez piensan que ya, ¿para qué hablan del tema? Primero quiero decirles a todas esas personas que el 57% de las víctimas hablan muchos años después. Es más, es mucho más común que las víctimas hablen mucho más tarde, dado justamente por muchas cosas que van a escuchar esta semana, porque existe una amnesia y una defensa hacia el dolor. Vamos a tener esta semana a expertos como el doctor Nicolás Gabriel, que es quien hoy nos acompaña. Él es candidato a doctor, nos va a hacer una presentación muy interesante de una investigación que está haciendo. No quiero adelantarles el tema porque espero que hoy lo escuchen. El día de mañana vamos a tener a la doctora Anabel González, que ella es experta en hablar de ese tema. De hecho, tiene una publicación que se llama Las cicatrices no duelen, de la que seguramente nos comentará. También vamos a tener el miércoles al doctor Jorge Barudi, que es un experto muy reconocido a nivel mundial sobre la atención a niñas, niños y adolescentes sobre violencia sexual. El doctor Barudi tiene una gran cantidad de libros y de material que puede sernos muy útiles tanto a los profesionales de la salud como a madres, padres, cuidadores y también a nivel personal a cualquier persona que quiera saber más de este tema. El jueves vamos a tener una participación doble. Vamos a tener a la doctora Abigail Casas del Instituto Nacional de Pediatría, que nos hablará de cuáles son las consecuencias físicas del abuso. Y vamos a tener a la maestra Leticia Quintanar, que ella es experta en psicología de la alimentación y nos va a hablar por qué muchas víctimas tienen trastornos de alimentación. El viernes vamos a tener la participación de la maestra Paula Lobos. Paula Lobos es experta en programas de atención para niñas, niños y adolescentes en Chile. Trabaja para la organización Paicaví, que es una organización realmente experta en este tema. Y el sábado, por último, pues voy a estar yo compartiendo con ustedes algunas cosas sobre qué hacemos como adultos cuando nos damos cuenta que hemos sufrido violencia sexual e incluso cómo poder hacerle frente desde una mirada más compasiva y comprensiva hacia nosotros mismos, aunque evidentemente muchas personas saben que las emociones que se quedan con más fuerza es rabia, culpa, miedo, pero vamos a intentar utilizar esas emociones para sostenernos y vamos a utilizar emociones más positivas para nuestro proceso de sanar. Sanar debe ser siempre una tarea hecha con amor y no con miedo, hecha con cuidado, con cariño, con protección. Entonces espero que se queden toda esta semana con nosotros y que hoy pues escuchemos con toda nuestra atención al candidato a doctor Nicolás Gabriel, porque realmente su tesis es muy interesante. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Erika Aponte y a nombre de Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes, pues me da mucho gusto, como ella dice, recibirlos en este foro a toda la gente que está interesada en sanar con amor, en acompañarnos y en decir que nunca es tarde para hablar. Y como ella nos menciona, bueno, pues hoy iniciamos con un gran tema, con un gran invitado que nos acompaña desde Chile y me da mucho gusto que esté con nosotros el candidato a doctor Nicolás Eduardo Gabriel Bacher. Bienvenido, Nicolás, muchas gracias por estar con nosotros. Este tema es muy importante, mencionaba ya Charo una cifra del 57% de las personas, pero por ejemplo aquí en México, te voy a comentar yo, nosotros hicimos un estudio hace unos años y 7 de cada 100 mexicanos reconocía haber sufrido violencia sexual infantil
obviamente, pues en sus primeros años de vida, ¿no? Entonces, pues es un tema importante y en Guardianes también siempre decimos que para poder cuidar, pues hay que cuidar al cuidador, para poder dar amor, pues hay que estar bien nosotros, ¿no? Y estar en óptimas condiciones para atender a niñas y a niños, que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, pues demos paso a este foro. Les voy a platicar un poquito de Nicolás, que nos acompaña hoy. Él nos va a hablar del tema factores de los cuidadores de niñas y niños que asisten a psicoterapia por agresiones sexuales y su influencia en el proceso de cambio, explorando experiencias infantiles adversas, alianza terapéutica y función reflexiva parental. Nicolás Eduardo Gabriel Bacher es candidato a doctor, es psicólogo clínico doctorando en psicología en la Universidad de Chile, tiene una maestría en psicología clínica, mención en psicoterapia integrativa, postítulo en psicoterapia infanto-juvenil, diplomado en psicodiagnóstico y parentalidad, apego y desarrollo, postítulo en familia, infancia y adolescencia y mención como consejero técnico de tribunales de familia. Actualmente está investigando el proceso de cambio psicoterapéutico en niñas y niños que han sido agredidos sexualmente. Se ha especializado en codificación de interacciones, contando con herramientas de investigación en escala de sensibilidad del adulto, interacciones de parentalidad positiva, codificación de diadas de laboratorio de Ruth Feldman y CPQ, que provee un lenguaje básico para describir y clasificar procesos terapéuticos infantiles, permitiendo retratar un amplio rango de eventos, intervenciones y procesos en terapia y evaluación en mentalización y función reflexiva parental. Este estudio lo lidera, queremos hacer una mención especial a la doctora Claudia Capella y a sus coinvestigadoras que participan también en este estudio, por supuesto, Marcia Olaverri, Nicole Álamo y Lucía Núñez. La doctora Claudia Capella es doctora en psicología de la Universidad de Chile, diplomada en psicología jurídica y forense de la Universidad Diego Portales y máster en salud mental del niño y adolescente del Instituto de Psiquiatría King's College London, Universidad de Londres, en Reino Unido. Es académica en el Departamento de Psicología desde marzo de 2009, desempeñándose en el área de psicología clínica infanto-juvenil, realizando actividades académicas tanto en pregrado como en posgrado. Así que bueno, pues un tema muy interesante, Nicolás, con el que vamos a abrir este foro. Nunca es tarde para hablar. Bienvenido. Muchas gracias y de verdad encantadas de poderte escuchar. Adelante. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes o buenos días para ustedes, buenas tardes para Chile y otras partes del mundo. Voy a proceder a compartir mi pantalla para dar inicio. Y todo debería estar ok en este momento. Erika, ¿me das un visto bueno? Claro que sí. Adelante. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la presentación a mi tutora y todo el equipo de investigadores con los que estamos aquí pensando en estas materias que ustedes están diciendo de nunca es tarde para hablar. ¿Y por qué hacemos esta convergencia entre estas temáticas? Porque si bien esta investigación longitudinal que les voy a explicar, que vamos a estar 3 años pensando en cómo es este proceso de cambio de lo que niños y niñas que han sido agredidas sexualmente, qué les sucede cuando están en psicoterapia, cuál es esta metamorfosis del sufrimiento, de los síntomas, de su experiencia, de su significación de la experiencia de abuso sexual. Si bien vamos a estar pensando estos 3 años, ¿cómo y qué sucede en esta instancia de la psicoterapia? A mí personalmente lo que me llama la atención y lo que estoy investigando es las experiencias de los adultos, de cómo estos adultos, que muchos, como vamos a ver, ya nos compartían aquí la prevalencia del abuso sexual infantil, muchos de estos cuidadores de hijos, de niños que han sido agredidos sexualmente, tienen su mochila de experiencias traumáticas, de experiencias adversas tempranas. Entonces, en este foro de Nunca es tarde para hablar, les quiero compartir qué es lo que hemos estado pensando, qué es lo que estamos observando, y finalmente ir construyendo un mapa de cómo la trayectoria de abuso sexual de una persona impacta o no en la de su hijo, en el proceso de psicoterapia, en el proceso de cómo nos relacionamos con los profesionales que están ayudando a estos niños y también cómo nos vinculamos y cómo estamos pensando la experiencia de estos niños. Así que muchas gracias por la invitación.
tengo entendido que tenemos hasta las 12 de ustedes, así que voy a poner un cronómetro para estar ahí y respetar su tiempo. Y les voy a compartir brevemente el mapa que me gustaría presentarles el día de hoy. Primero, nuestra historia. Nuestra historia en cuanto a pensar cómo ustedes, como yo, como nosotros, como comunidad y como humanidad, tenemos nuestra mochila, nuestro fantasma, nuestra paleta de colores más oscuro que muchas veces tiñe los aspectos más luminosos de nuestra historia. Por eso, una breve presentación de los estudios de experiencias adversas tempranas. Luego, explicarles un poco esta investigación que estamos llevando, este estudio longitudinal, que es focalizado en niños que han sido agredidos sexualmente, pero con esta variable de transgeneracionalidad, en cuanto a estar pensando en los adultos que acompañan estas infancias que han sido agredidos sexualmente. Después presentarles algunos resultados de los análisis más cuantitativos, porque este estudio es un diseño mixto, como vamos a ver. Vamos a tener mediciones cuantitativas. Y aquí vamos a pensar con esta frase: mi historia de agresiones sexuales, mi historia de negligencia, de abuso, me dificulta el conectarme. Pensemos en esa frase, en cómo estos cuidadores que tienen su mochila de adversidad temprana, ¿qué les suceden al vincularse con el psicólogo de sus hijos? En un contexto bastante adverso, ¿cierto? En un contexto donde sus hijos han sido agredidos sexualmente. ¿Qué les pasa? Y vamos a explicarles ahí lo que nosotros hemos visto. Y finalmente, les voy a presentar algunos resultados muy preliminares de las exploraciones cualitativas en cuanto a qué emerge en estas entrevistas de estos cuidadores en cuanto a su propia mochila, sus propias experiencias, cómo eso puede estar impactando. Y ahí le pongo este título de Mi historia como recurso. En cuanto a como un pantano, su historia emerge como un loto que posibilita trayectorias de sanación y de acercamiento a esta experiencia de su hijo. Mi historia como fantasma también, como algunas narrativas siguen penando y no te posibilitan escuchar otras voces más allá de tu voz, de tus miedos, tu trauma, tu oscuridad. Y también mi historia recién contada y que se enmarca dentro de este foro de nunca es tarde para hablar, como también vamos a ver que algunos cuidadores, a partir de la agresión de sus hijos, lo ven como una oportunidad para poder contar por primera vez, que también se engloba dentro de estas estadísticas que compartieron al principio. Entonces, muy brevemente, me gustaría contextualizar por qué, si estamos en el mes de las agresiones sexuales de la infancia, por qué me gusta partir con este estudio, que son experiencias adversas de la infancia, y que se engloba también con lo que van a hablar creo que el jueves o el viernes dentro de este foro internacional de esta semana, que es abuso sexual y trastornos de la conducta alimentaria. Muy brevemente, para enmarcar toda la investigación que les voy a estar compartiendo con ustedes, esto comienza el estudio de las experiencias adversas de la infancia en los años 90, donde un médico que justamente estaba trabajando con pacientes con obesidad, se daba cuenta que no estaba avanzando, que había una dificultad en poder lograr objetivos terapéuticos o mantención del cambio terapéutico en los pacientes con obesidad. Así que empezó a pensarlo de otra manera. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué lentes debería poner? Y justamente emerge entonces en una paciente con un impas. Quería preguntarle cuándo fue tu edad de tu primera experiencia sexual. Y en vez de edad le pregunta cuál fue tu peso. Y ahí voy a inventar el peso, no lo recuerdo exactamente, pero le decía, tuve 14 kilos. Y ahí este médico se queda pensando, 14 kilos, ¿tenías una anorexia muy severa? ¿O cuántos años tenía? Y ahí emerge una experiencia de abuso sexual infantil. Y entonces dijo, ¿será esto un evento aislado? ¿O lo podríamos ver en otros pacientes? Entonces comienza un estudio longitudinal muy importante que se publica ahí en el año 98, donde me gustaría que se queden con algunas ideas claves de esto. Primero, se dieron cuenta que era muy prevalente estas experiencias adversas de la infancia. No era un caso aislado y tampoco era algo que
se pensase que era solamente en contextos vulnerados como pobreza o de exclusión social, sino que la muestra eran personas en Estados Unidos, blancas, con escolaridad de clase media. Entonces se dieron cuenta, esto es algo que está en todos nosotros, no es algo de las clases que están más vulneradas. Y a partir de eso también pudieron categorizar estas experiencias adversas en tres grandes grupos. Maltrato, que era maltrato físico, maltrato psicológico y abuso sexual. Negligencia, como negligencia física y sexual. Y dificultades en el hogar. Dificultades en el hogar pensadas como que uno de tus cuidadores esté encarcelado, que tenga trastornos de salud mental, entre otras. Entonces, identificando estas 10 experiencias adversas y que eran muy prevalentes, se generó una curva que se denominó de dosis-respuesta. Es decir, que a mayor exposición a adversidad temprana, si había sido agredido sexualmente, vivido maltrato físico, maltrato emocional, uno de tus cuidadores tenía un trastorno de salud mental, eso se correlacionaba con mayores trayectorias de riesgo en salud física. Y ahí también lo vamos a ver con la ponencia más adelante de trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, con problemas de salud mental, entre otros. Y a partir de eso entonces se ha pensado mucho en cuál es el costo de la adversidad temprana. Y algunas personas han identificado estudios que te puede reducir 20 años tu cantidad de vida. Es decir, si tuviste 6 o más experiencias adversas de la infancia, tu expectativa de vida disminuye 20 años. Y hoy en día, por eso aquí tenemos en el número 2, cuáles son algunos mecanismos que explican esto. Porque esta curva de dosis-respuesta, es decir, me sucedieron cosas en la infancia y está relacionado con algunos problemas de enfermedad, de salud mental, ¿cuál es el mecanismo explicativo de esto? Y en ese sentido, uno de ellos es todo el impacto del estrés tóxico en nuestra fisiología. Hay distintos estudios que vinculan daño o inflamación en la amígdala, daño en el sistema inmune, en el sistema inflamatorio, y uno de los que más utilizamos para poder explicar esto es el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que muy brevemente es como nuestro cuerpo, al estar en un estado de constante alerta, porque nuestros cuidadores que deberían estar o que se le deberían proveer las condiciones a estos cuidadores para que pudieran cuidarnos cuando éramos niños, que eso no se pudo. Por eso no es que culpemos a los cuidadores, sino también lo pensamos desde un nivel más amplio, ¿cierto? De condiciones. De condiciones de la parentalidad. Así es que podían tener un trabajo para darnos techo, para darnos alimentación, para disminuir sus niveles de estrés, y tenían em, programas de apoyo para la parentalidad, etc. Si todo eso falló, nos imaginamos a este niño que, como dice una doctora, una pediatra, que es Nadine Burke, vive con un oso. En un oso que lo atemoriza, que no sabe cuándo lo va a arañar, cuándo lo va a morder, y eso genera un estado de constante activación y secretación de la hormona del estrés, y tiene un sistema que se llama sistema de retroalimentación negativa, es decir, esto no se apaga, no se apaga, el cortisol sigue, porque ese oso no es algo que vimos en el zoológico, sino tú estás viviendo con ese oso, y eso va generando progresivamente y acumulativamente daño en distintos ejes y distintas partes de nuestro cuerpo. Y eso entonces va pasando la cuenta, se podría decir. Entonces, entendiendo que la adversidad temprana impacta en el cuerpo, impacta en nuestra salud mental, y que no solamente es aislado a ciertos grupos más vulnerados, sino que es algo que es prevalente. Ya lo decían en México, 7 cada 10 personas ha reportado agresiones sexuales. Acá en Chile tenemos que un 26% de niños y adolescentes han reportado victimización sexual. Son estadísticas que se repiten y en algunos países más prevalentes que en otros. Y por eso entonces, entendiendo que las experiencias adversas de la infancia son un problema político y de salud pública y social, es que lo llevamos a distintos niveles. Y en el caso de agresiones sexuales, yo lo llevo también a pensarlo no solamente en los hijos, sino también en los adultos que están acompañando a esas infancias. Y por eso vamos a estar hablando de eso en este foro. En ese sentido,
los acompaño a que veamos un primer video donde es cortito y habla de un documental sobre resiliencia y adversidad, para que nos pongamos a pensar en esto. Por favor, si me pueden ayudar. We all like to think of childhood as this time of joy and innocence. But, I mean, for many of us, it's just not true. We just pretend all those things don't happen. Our investment in the denial is so high. Kids are young, they're very resilient, they don't know what's going on, they won't remember anyway. Well, the child may not remember, but the body remembers. This is the biggest public health discovery we've ever seen. It blew my mind, just blew my mind. We didn't know that all of these kind of problems have a common cause. There was this incredible gee whiz effect. You mean adverse childhood experiences cause heart disease and lung disease and liver and cancer? The impact is on your behavior, it's on your learning, it's on your heart, it's on your DNA. Like, how do you deal with all that stuff? The biggest problem that we need to avoid is people not wanting to talk about it, or people not wanting to address it. We have a whole new body of knowledge now that could open up new ways of thinking about what we have up till now been seen as intractable and solvable problems. And if you can weave the science through these different sectors and get it into the hands of the general population, they will invent very wise actions. It's there, it's possible. And a defeatist kind of attitude or a sense of futility is completely disconnected from what 21st century science is telling us. And we should be going after that like a bear. Entonces, pensando en todo esto, quiero que lo pensemos siempre en estos dos niveles en esta presentación, en estas experiencias adversas y en estas trayectorias que están viviendo los niños que han sido agredidos sexualmente y sus adultos, y también cuál fue el impacto, o cuál está siendo el impacto todavía de esta mochila de adversidad que, como muchos dijeron, todavía lo pueden llevar a costas del silencio, a costas del dolor de hablar y de ver cómo se está repitiendo la historia en sus hijos. Y para muchos de estos cuidadores, el tener la oportunidad de que sus hijos tengan un evento o una psicoterapia es un evento único para ellos también de explorar su propio riesgo y daño, que no tuvo antes en su infancia una oportunidad de reparar, de sanar, de superar. Porque las políticas de infancia ya lo vemos. Estos programas no existían años atrás. Muchos de los pacientes con los que nosotros estamos trabajando decían, el hospital era para cuando te resfriabas y listo, no había psicólogo, no habían programas de eso. Entonces también cómo hoy en día estamos recibiendo estas dobles historias de victimización. Continuando, ¿por qué también estamos pensando en estos dos niveles? Si en nuestra investigación el foco son los niños que han sido agredidos sexualmente, es porque sabemos la línea de investigación en parentalidad ha sido muy fructífera en las últimas décadas y nos han enseñado cómo de importante es el contexto donde se están relacionando, se están desarrollando sus hijos. Hay distintas líneas de investigación. Tenemos competencias parentales, tenemos prácticas de crianza, estilos parentales. Yo me enmarco más dentro de la línea de investigación de apego y sistemas de cuidado, pero muchas convergen en esto, en la importancia del contexto para comprender el desarrollo infantil. Y por eso siempre la invitación es tener este lente bifocal finalmente, de estamos acompañando de infancias vulneradas sexualmente, pero esas infancias están en un contexto ecológico, en un contexto donde sus papás también tienen sus historias,
y eso puede ser, esas historias pueden estar favoreciendo trayectorias de recuperación, de conexión, o pueden estar dificultándola, y no porque estos papás quieran dificultarles, porque están haciendo lo mejor que puedan, y dentro de eso mejor que puedan, nosotros como profesionales y como comunidad podemos también pensarlos, sus historias, que esas historias que, como les decimos muchas veces, no han sido verbalizadas, no han sido escuchadas, no han sido metamorfizadas dentro de una comunidad sensible y una comunidad que tenga la disposición, el tiempo y las competencias, y eso no es menor, el tema de las competencias, porque también, como vamos a ver dentro de los resultados, al poder hablarlo con los directores de los centros, les dicen, ok, estos resultados son magníficos, pero ¿qué hago yo con estos? Si mis profesionales que acompañan a los papás no tienen las competencias. Así que, por más que vayamos levantando nuevas evidencias, también se van complejizando las posibilidades que tienen la ecología para responder. ¿A qué me refiero? Un trabajador social que tiene que trabajar, por ejemplo, competencias parentales de estos hijos que han sido agredidos sexualmente. Dicen, ok, el papá me dijo que fue agredido sexualmente, ¿y yo qué hago con eso? Y ahí nos emergen nuevos desafíos que tenemos que saber responder. Muy brevemente, este cruce entre experiencias adversas de la infancia y parentalidad, ya hace una década comienzan a surgir los primeros estudios que hacen, o sea, desde otras líneas, la parentalidad y el trauma se ha estudiado hace muchos años atrás, desde el apego y desde otras líneas, pero sobre experiencias adversas de la infancia, este término, que fue este estudio que yo les presenté muy brevemente de los años 90, surgen algunos resultados, por ejemplo, en la temática del estrés parental, que es una variable que afecta en cómo los padres pueden estar en cuanto a su disponibilidad y su sensibilidad con sus hijos. Es decir, se ha observado que a mayor experiencias adversas de la infancia, padres con mayor mochila de agresiones sexuales, de negligencia, entre otros que ya vimos, mayores sus niveles de estrés parental. También dentro del apego se ha observado que a mayor experiencias adversas tempranas, mayor posibilidad es que los hijos de estos padres tengan lo que se ha denominado un apego desorganizado. Y esto se asocia a distintas trayectorias de psicopatología y de dificultad también conductual, síntomas externalizantes, u otra de las ramificaciones que tiene la desorganización del apego. Y una variable que a mí me interesa bastante es que a mayor experiencias adversas tempranas se ha asociado una menor función reflexiva parental, que lo vamos a ver en la parte cualitativa de mi presentación, pero para este momento veamos o pensémoslo como que la mochila de adversidad temprana de los padres pone opacos, o más que opaco, borrosa, la posibilidad de cómo está comprendiendo, cómo está leyendo a su hijo. Esos fantasmas, como lo vamos a ver a continuación, tiñen la comprensión de su hijo. Las voces que tenemos de nuestra infancia son más fuertes que la voz del hijo. Y eso es lo que vamos a ver con función reflexiva parental. Hay diversos modelos explicativos que explican, o que han tratado de explicar por qué lo que nos sucedió en nuestras infancias están repercutiendo en cómo estoy cuidando o cómo estoy descuidando al hijo que tengo a cargo. Tenemos Fantasmas en la guardería de Selma Freyberg, y después tenemos a Lieberman con Guardianes o Ángeles de la guardería, que quiere decir justamente de esto, de cómo la experiencia que las mamás, porque fueron estudios sobre todo en madres, que tuvieron en sus infancias, alteran la representación que tengo en ese hijo. Por esos fantasmas, este fantasma está penando esta representación, este hijo que tengo en mi cabeza, y dificulta ver a mi hijo real. Y ahí entonces se van generando una continua escalada de dificultades de regulación, de contacto, de sensibilidad, y eso va generando algunas trayectorias de problemas en el desarrollo, tanto de la parentalidad como en la infancia. También tenemos dentro de la teoría del apego, se ha tratado de explicar cómo el sistema de cuidados se ve dificultado por las experiencias también de la infancia, de trauma, de abuso, de pérdidas. Otros modelos son las cascadas del desarrollo, dentro de la psicopatología del desarrollo, un modelo que a mí me fascina, que justamente me gusta esta metáfora, cascadas del desarrollo, en cuanto a cómo lo que sucedió en una va afectando intergeneracionalmente.
de una en otra. Hay como distintas como denominaciones. Algunos dicen que lo transgeneracional tiene que ver con lo epigenético y lo intergeneracional con lo conductual que tiene que ver acá. Es decir, lo que a mí me pasó en mi infancia me afecta conductualmente en la respuesta que estoy dando a mi hijo. Y esto conductualmente, esta sensibilidad o esta falta de sensibilidad afecta a la salud mental de mi hijo y la salud mental de mi hijo finalmente me retroalimenta a mí como papá que lo estoy haciendo mal, etc. Y eso es una cascada del desarrollo. Y finalmente hay un modelo de integración neurobiológica y psicobiológica que me gusta mucho, que es de Barrett y Fleming, que es de 5 factores, que habla, por ejemplo, de la salud mental, hormonal, y uno de estos 4, de estos 5, el cuarto sería las experiencias adversas de la infancia, cómo eso afecta en la parentalidad. Aquí solamente si a ustedes les interesa para poder estudiarlo o explorarlo, les dejo 4 posibles mecanismos explicativos que nos hablan de cómo lo que nos sucedió en nuestra infancia afecta en la parentalidad. Y esto englobémoslo entonces con el modelo de experiencias adversas tempranas. El video que quiero mostrarles ahora, que es cortito, nos habla sobre esto. Pensemos cómo estos padres vivieron esto en su infancia. Por favor, corre video. The reality is that we all need a certain amount of stress, a certain amount of anxiety to perform well. If we don't care about that exam that we're going to have tomorrow, we'll probably fail. If we're going to cross the street and a truck is coming at us, we have release of adrenaline. We have release of a hormone that we call cortisol. We want to jump out of there, and adrenaline and cortisol are going to help us do that. So there's that good amount of stress. But if all day long you're feeling like a truck is coming at you, day after day after day, that's going to take a toll on the body. And the amygdala obviously here has greater activation in the PTSD. We were able to image children that had experienced trauma and compare those brain images with children that didn't have an experience of trauma, didn't have symptoms. Right, an exaggerated fear response. An exaggerated fear response with decreased activation in areas that we need to control that emotion, in the frontal areas. Exposure to early adversity and trauma literally affects the structure and function of children's developing brains. So the kid next to them hits them, or the teacher reprimands them in a way that they're uncomfortable with, right? Literally what they're feeling, that activation is like there was a truck coming at them. Because toxic stress is this chronic activation of stress systems with no buffering protection, no support. We don't say to the people who got cancer, why don't you suck it up and be like the person who didn't get cancer, right? But when we see this as a result, when we see it in problems in school or problems in behavior, we say to people, why don't you suck it up and, you know, be like that other guy who's doing well in school and who's not doing drugs. This is a real problem in terms of public understanding because we are so captivated by the self-made person. We are so captivated by the rugged individual. We are so caught up in this sense of pull yourself up by your bootstraps and get over it. But the problem is when you're very young, when you're a baby, when you're a toddler, you can't pull yourself up by your booty straps. Everybody likes to talk about resilience. It's like, kind of, what's resilience? And the one thing we know about it from a science point of view is it's not something you're born with. It's something that gets built over time. Can you learn how to deal with conflict constructively when you grow up hearing your parents screaming at each other every other night? Can you learn how to focus your attention when you live in a neighborhood where you hear gunshots and sirens? Can you control your impulses when you never know whether your father with a drinking problem
is going to strike out in a rage? Can you delay gratification when all your friends around you are doing drugs? Can you plan for the future when it's hard to get through even a single day? Enmarquemos este video entonces en estos dos niveles que les estoy tratando de dirigir esta presentación. Tenemos niños que han sido heridos sexualmente, y como la metáfora del oso que ocupé antes, están con esta constante activación de cortisol, de que va a venir el agresor, de que si es que le cuenta a su mamá, si es que fue, por ejemplo, un padre, un padrastro, pueden matar a su madre. Y por otra parte, tenemos a sus cuidadores, que también tienen esta carga, esta mochila, que muchos de ellos también vivieron lo mismo. Eso es lo que estamos pensando, cómo estas dos historias están interactuando entre sí, cómo se afectan entre sí, cómo también podemos apoyarlas, como un proceso de cambio paralelo, como vamos a ver. Muy brevemente, este es un estudio que realizamos este año. Hay distintas investigaciones de síntesis, como se denominan, que es cuando uno toma muchas investigaciones respecto a un tema y trata de buscar las últimas evidencias respecto a ello. Existen los metaanálisis, están las revisiones sistemáticas y están las scoping review, revisiones de alcance. Muy brevemente, lo que buscamos en esta investigación, que no es lo que les voy a hablar el día de hoy, pero solamente para dirigir y hacer la relevancia de por qué estamos pensando siempre en estas dos trayectorias, lo que le sucedió al hijo, que fue herido sexualmente, y lo que le sucedió finalmente al adulto en su historia de adversidad temprana. Y los estudios de los últimos 5 años, en padres y en madres con experiencias adversas tempranas, nos refieren problemas en la salud mental de los adultos, problemas en la salud mental infantil, problemas en la parentalidad, en la función reflexiva. Es decir, es un grupo especialmente vulnerable que como sociedad tenemos que generar oportunidades de recuperación y de superación. Esta palabra es muy bonita, la superación, porque no emerge dentro de los profesionales que dicen, supera tu experiencia. Al contrario, en un estudio cualitativo que hizo mi tutora del doctorado en adolescentes que fueron agredidos sexualmente, ellos refieren que esa es la palabra que les hace más sentido, la de superación, porque les entrega también agencia, como control sobre su vivencia, es decir, a mí me pasó esto, pero lo superé, no me repararon de afuera, yo lo superé. Entonces, ¿cómo este grupo olvidado finalmente de adultos que están cuidando niños, que tienen sus propias historias y que están impactando en la parentalidad, en la salud mental de sus hijos y en su propia salud mental, qué oportunidades estamos construyendo, generando y propiciando finalmente? Esa es una de las preguntas también que tenemos que avanzar hacia allá. Ahora, vamos hacia lo transgeneracional. Les presento exactamente con toda esta teoría que estamos dando vuelta y estamos pensando y estamos utilizando para entender lo que estamos investigando. Vamos a la investigación concreta que estamos realizando y que va a durar, que dura 4 años. Vamos en la primera medición. En Chile tenemos los Fondesit, que son estos proyectos de investigación bastante grandes que son financiados por el Estado. Mi tutora es la doctora Claudia Capella, experta nacional en abuso sexual infantil. Y el estudio se llama Proceso de Cambio Psicoterapéutico en Niños y Niñas que han sido víctimas de agresiones sexuales, hacia un modelo comprensivo de la influencia de factores de los adultos responsables de las intervenciones y la relación terapéutica. ¿Qué significa esto? Vamos a estar investigando niños de 4 a 9 años, niños y niñas, y vamos a estar pensando un modelo comprensivo de psicoterapia de cambio, y focalizado en qué factores de los adultos responsables están interviniendo, de las intervenciones, cuáles funciones, cuáles no, y la relación terapéutica, que es tan importante en la psicoterapia. El objetivo, y en rojo es la parte donde yo como investigador me enmarco dentro de este proyecto más grande, que es lo que les vengo a compartir. El objetivo principal es caracterizar el proceso de cambio, analizar la influencia de los factores del adulto responsable, las intervenciones y la relación terapéutica. Yo siempre he focalizado en
los adultos responsables. Por eso estamos hablando en este foro de nunca es tarde para hablar como adultos. Muy brevemente, si les interesa saber cómo en psicoterapia investigamos, hay un gran paradigma que es la teoría de cambio en psicoterapia. Y hay dos grandes métodos de investigar, se podría decir, la psicoterapia. Porque recordemos, aquí estamos investigando niños que fueron agredidos sexualmente y están en procesos de psicoterapia. Una forma de investigar esto son con los métodos centrados en resultados. Es decir, vamos a evaluar a los niños al inicio de la psicoterapia con algunas medidas, algunos cuestionarios, y eso lo vamos a comparar con las distintas mediciones que vamos a hacer. Por ejemplo, a la mitad del proceso psicoterapéutico y al final del proceso psicoterapéutico. Y están los estudios de proceso, que ahí nos interesa saber qué cambia y cómo se produce el cambio. Esto muchas veces a partir de las narrativas, de videos, de otros mecanismos. Entonces, aquí primero estarían, por ejemplo, los estudios de RCT, que busca un antes y un después, y los comparamos, por ejemplo, con otras intervenciones para saber qué intervenciones son más eficaces. Y aquí tenemos estudios que nos adentramos a la subjetividad de qué le sucede a los pacientes, a los terapeutas, a los padres. Y aquí, como dice acá arriba, mi interés particular son los cuidadores. ¿Cuál es el rol de los cuidadores dentro de este proceso de cambio, de la sintomatología y del proceso más subjetivo, de qué es lo que cambia y cómo se produce el cambio? Y esto, ¿por qué me interesa también el rol de los cuidadores? Es porque tenemos que en metaanálisis, que son estos estudios que integran muchos otros estudios, se ha demostrado que los mejores procesos psicoterapéuticos en niños agredidos sexualmente son los que incluyen a los padres. Y en los estudios de proceso, porque también me interesa la narrativa de los papás y también sobre la psicoterapia, es porque los niños y adolescentes también han identificado variables como la credibilidad y el apoyo de sus cuidadores. Es un factor fundamental para este proceso de cambio dentro de la superación de las experiencias de agresión sexual. Les comento que estamos investigando dentro de 60 más 8 niños, no son 68, eso se les voy a explicar a continuación, pero estamos buscando 60 más 8 niños que han sido agredidos sexualmente, y estamos incluyendo mediciones de sus papás, de los psicólogos y de los trabajadores sociales. ¿Por qué psicólogos y trabajadores sociales? Porque en Chile tenemos lo que se llaman los programas de reparación de maltrato, donde niños que han sido agredidos sexualmente y otras vulneraciones de derecho grave son derivados por el sistema judicial. Tenemos fiscalía y tenemos tribunales de familia. Son derivados para atención en estos programas. Y estos programas entregan terapia psicológica a los niños y apoyo de trabajadores sociales a los adultos, sobre todo focalizado en las competencias más protectoras. 60 más 8, porque es un estudio longitudinal de métodos mixtos. Longitudinal porque vamos a tener distintas mediciones en el tiempo. Cuando inicia la terapia, en la mitad de la terapia, cuando finaliza la terapia. Aquí vamos a tener 60 casos. Tenemos 80 casos, pero en investigación hay algo que se denomina pérdida muestral. Es decir, vamos a ir perdiendo casos a través de los años, entonces esperamos terminar con 60 casos. Y cualitativos vamos a tener 8 casos donde vamos a entrevistar, y ya estamos entrevistando a los niños, a los adultos, a los psicólogos y a los trabajadores sociales. Ahí vamos a hacer después análisis cualitativos, y vamos a generar una integración de ambos resultados. Por eso vamos a proponer un modelo comprensivo de psicoterapia en agresiones sexuales con todas estas variables. Mi investigación, ¿cómo se enmarca dentro de esto? Es que yo me voy a estar focalizado sobre todo en los adultos responsables. Las entrevistas de los padres y las mediciones de los padres sobre sintomatología de sus hijos, pero también sintomatología de ellos. Y ya vamos a ver por qué vamos a integrar sintomatología de los adultos. Y mi gran pregunta es, ¿cómo influyen en el proceso de cambio de los niños y de los adultos las experiencias adversas de la infancia? Es decir, ¿cómo su propia mochila de adversidad temprana de los padres
impacta o no en este proceso de cambio que dura 2 años la psicoterapia. Por eso entonces tengo este modelo, esta imagen de 2 caminos que convergen y después divergen. Tenemos por una parte adultos que sufrieron trauma en su infancia, tenemos niños que fueron agredidos sexualmente en su infancia, y mis preguntas entonces, ¿en qué convergen? ¿En qué se potencian? ¿En qué dialogan estas 2 trayectorias de adversidad? ¿Y en qué divergen estos 2 caminos? Y en eso vamos a estar preguntándonos los siguientes años, y ya tenemos algunos resultados preliminares de la primera medición. Y les voy a presentar resultados de ambas partes, uno de los estudios cuantitativos y otro de los cualitativos. Por tiempo no vamos a ver un video que hice de un estudio, solamente les voy a explicar este estudio, que es alianza terapéutica entre los cuidadores y los psicólogos de sus hijos. Ya les expliqué que los psicólogos trabajan solamente con los niños que han sido agredidos sexualmente, y los adultos responsables trabajan con los trabajadores sociales. Aquí en este primer estudio, que va a estar publicado, si no me equivoco, ya en esta semana en esta revista, Studies in Psychology, por si la quieren anotar, debería salir esta semana, como les digo, porque ya nos mandaron el último print el viernes pasado. El objetivo fue evaluar la relación que tienen los padres con los psicólogos de sus hijos y cómo esto se relaciona con su propia adversidad temprana. En psicoterapia infantil hay un concepto que se llama la alianza terapéutica, que tiene que ver con el vínculo que uno establece con su psicólogo, los objetivos que se van trabajando y las tareas que se van desarrollando para lograr esos objetivos. Entonces, vínculos, objetivos y tareas. Pero cuando somos adultos es solamente con nuestro psicólogo, la relación terapéutica, la alianza terapéutica que yo tengo con mi psicólogo tratante. Pero en la infancia lo hablamos triádico. Lo pensamos como el psicólogo tiene una alianza terapéutica con el niño que está trabajando, pero también cómo impacta la alianza terapéutica que tiene con el adulto de ese niño, y finalmente con la relación y la alianza del niño con su cuidador. Hay que pensarlo siempre en todas estas dimensiones. ¿Cuántos procesos se ven potenciados porque los padres están apoyando el proceso terapéutico, y también cómo muchos se ven dificultados porque el adulto toma un paso atrás, no colabora con la psicoterapia, no colabora muchas veces simplemente diciendo arrégleme al niño? Todas esas como metáforas que van saliendo y narrativas que van saliendo se engloba dentro de este concepto. ¿Y por qué nos interesó investigar este concepto de las experiencias traumáticas de los adultos con el concepto de alianza terapéutica? Porque, uno, se ha visto que cuando los hijos han tenido experiencias de agresiones sexuales, los adultos tienen síntomas, emergen síntomas postraumáticos. Es un evento altamente estresante y altamente revictimizante, porque también sabemos que muchas veces los padres de estos niños tienen su mochila de adversidad temprana. Entonces, se activa esta carga de experiencias adversas tempranas, se activan síntomas, y esto puede dificultar el trabajo terapéutico que tenga el psicólogo con este cuidador, y eso entorpecer el proceso con el niño. Para este primer estudio solo tomamos mediciones de la primera, cuando los niños estaban ingresando a psicoterapia, pues tenemos 58 casos, y para los que les interese la terapia o la intervención o la investigación, ocupamos un instrumento que se llama el TASC-P, que busca alianza terapéutica. Medimos experiencias adversas tempranas de los adultos y sintomatología postraumática. Y les presento algunos resultados. Primero, los adultos, también lo preguntamos a los psicólogos sobre cómo es la alianza terapéutica que ellos perciben con los adultos responsables, y a los adultos cómo la perciben con el psicólogo. Primero, los adultos reportaron mejor alianza terapéutica que los psicólogos, pero eso no es muy significativo porque la literatura dice eso, que es bastante frecuente. Los psicólogos solemos ser más críticos con nuestro quehacer, así que siempre pensamos que no lo estamos haciendo tan bien, por lo cual los reportes siempre son más bajos. Pero lo importante es que nos dimos cuenta que muchos de estos padres tienen esta mochila de adversidad temprana.
el 51,7% reportó experiencias adversas tempranas, y un 32% reportó haber sido también en su propia infancia víctima de abuso sexual infantil. Por lo cual ya tenemos estos dos caminos que van paralelos: la experiencia adversa del hijo y la experiencia adversa del adulto, y también adultos y ambos caminos que ambos fueron agredidos sexualmente. ¿Qué estamos haciendo con esos caminos que van en paralelo y que convergen y divergen, y que muchas veces pueden estar generando fricción entre sí? También observamos que el 44% reportó sintomatología de estrés postraumático. En la investigación hay un método de análisis que se llama las correlaciones, donde vamos viendo que a mayor presencia de A se observa mayor presencia de B, o al revés, mayor de A, menor de B. ¿Qué vimos? Vimos que a mayor síntomas de estrés postraumático de los adultos, es decir, a mayor impacto emocional de la experiencia de su hijo, mayor experiencias adversas tempranas. Y eso ya nos hace como una alerta para cuando estamos en terapia. Papás, mamás, que tienen mayor carga dentro de su infancia de adversidad, de trauma, es más posible que presenten mayores síntomas de estrés postraumático en estos eventos. Y preguntarnos, ¿estamos también dando un espacio de recuperación para esos padres o nos estamos solamente centrando en esos hijos? Y por eso también estamos dentro de este foro. Nunca es tarde para hablar. Les estamos dando la oportunidad de hablar a esos padres. Y también observamos que el vínculo que establecen los padres con los psicólogos es peor a mayor peso en su mochila de adversidad temprana. Es decir, padres que vivieron mayor vulneración en sus infancias les cuesta más establecer una alianza terapéutica con los psicólogos de sus hijos. Pero nosotros nos preguntamos, ok, estas son correlaciones. Vayamos a un paso más. Y esto puede ser un poco más difícil de entender, pero quiero mantener su atención. Hay un tipo de análisis que se llaman las moderaciones, y las moderaciones nos hacen pensar qué cambia el efecto de algunas variables entre sí. Entonces nos preguntamos, ok, tenemos papás que han sido vulnerados en su infancia, tenemos papás que se están vinculando con el psicólogo de sus hijos por un evento bastante traumático, que es porque sus hijos fueron agredidos sexualmente. Y tenemos papás que presentan, con papás me refiero a padres y madres y cuidadores, y tenemos estos cuidadores que tenemos sintomatología postraumática, que tienen un impacto emocional a partir de lo que vivieron sus hijos. Veamos cuál es la relación entre eso. Y en estos gráficos, acá abajo tenemos la exposición de adversidad temprana, es decir, acá tenemos los padres que fueron polivictimizados, que fueron agredidos sexualmente, que fueron víctimas de negligencia, etc. Acá tenemos el reporte de alianza terapéutica, y estas flechitas son la sintomatología. Y quiero que nos fijemos solamente en los puntitos, que es el resultado que nos dio significativo. ¿Qué quiere decir esto? Padres con menor sintomatología, pero mayor carga de trauma en su infancia, reportaron menor vínculo con los terapeutas. Voy a repetirlo. Los papás con mayor carga traumática, pero con menos síntomas tras la develación, reportan menos alianza terapéutica. Y uno diría, pero si es que yo fui agredido sexualmente y todo eso, pero no tengo síntomas, esto me permitiría, de alguna forma, estar más atento al proceso terapéutico de mi hijo, estar más dispuesto a generar objetivos, a mayor presencia, mayor disponibilidad, mayor apoyo a las tareas. Pero no es lo que observamos, porque en menor síntoma vimos menor alianza terapéutica. Entonces, vamos a ver por qué nosotros, vamos a mostrarles a ustedes cómo nos explicamos esto, que son con las defensas disociativas. Entonces, para esta parte cuantitativa, me gustaría que solamente nos quedemos. Uno, estos padres de hijos agredidos sexualmente, muchos de ellos, la mitad, tienen su mochila de adversidad temprana, y un tercio también comparten la agresión sexual con sus hijos. Pero para entender esta moderación que yo les expliqué de padres con mochila de trauma
pero sin síntomas, que tienen dificultad para vincularse con su psicólogo, nosotros lo explicamos a través de la disociación. ¿A qué nos referimos? Es tan alto posiblemente el impacto de lo que les está sucediendo a sus hijos que ellos se desconectan. Y por eso no reportan trauma, porque los mecanismos disociativos, la literatura demuestra que en los autorreportes no dicen que sienten trauma, que sintomatología, no logran contactarse con lo que les está sucediendo, por lo cual se disocian, toman un paso atrás, por lo cual estos cuidadores, con las mochilas más pesadas, como forma más adaptativa de sobrevivencia para este evento tan traumático que es que sus hijos hayan sido agredidos sexualmente, decían desconectarse, dar un paso atrás y decir, no, no puedo, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no puedo vincularme con el psicólogo de mi hijo por este evento tan alta con esta carga traumática para mí. Y ahí en la literatura nos refiere, por ejemplo, distintos mecanismos, como el concepto de transferencia traumática y otros que no voy a ahondar por temas de tiempo. Equipo de guardianes. Esta es la parte de cuantitativa, tengo una parte cualitativa, pero estamos a las 3. ¿Me dan unos minutos más o damos por finalizado por hoy con la parte cuantitativa? Sí, adelante, Nicolás. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Entonces, eso con la parte cuantitativa, que por eso también le puse esta frase de mi historia me hace desconectarme, porque es muy estresante para mí. Y esto se marca también dentro de este foro de nunca es tarde para hablar, porque muchos de estos padres, estas madres, estos cuidadores no han tenido la oportunidad de poder trabajar su experiencia adversa, su abuso sexual, con otras partes, con una comunidad, con psicoterapia. Por eso se desconectan, porque no han tenido esta oportunidad de reparar, que es algo que vamos a ver también en la parte cualitativa. Entonces, aquí les tengo esta otra frase, que es mi historia como recurso, mi historia como fantasmas y mi historia recién contada. ¿Qué es lo que estamos viendo en las entrevistas? De mi historia como recurso, padres que su experiencia de abuso sexual la utilizan a disposición de sus hijos, en cuanto a, gracias a esto, yo me puedo conectar con mi hijo de otra forma. O mi historia como fantasma, de que está empantanando el proceso psicoterapéutico y son cuidadores que están tan estresante este evento que se desconectan, que no asisten a psicoterapia o que entorpecen el proceso porque es muy estresante para ellos. O mi historia recién contada, como nunca es tarde para hablar con este foro. Hemos visto cuidadores que, gracias a este proceso psicoterapéutico de sus hijos, es la primera oportunidad que tienen para compartir. Entonces, acá lo que yo me estoy preguntando dentro de mi tesis doctoral es, primero, cómo describen los adultos responsables sus experiencias adversas tempranas, y también la función de mentalización, que es algo que me voy a detener ahora. Muy corto, función reflexiva y mentalización es un concepto que a mí me fascina, que es esta capacidad de poder imaginar, y esta palabra es bastante interesante, porque imaginar uno como que le baja el peso, pero es eso, es imaginarnos qué le está ocurriendo en la mente en este contexto de la parentalidad, a los hijos. En cuanto a tratar de explicarnos por qué hizo lo que hizo, por qué me dijo lo que me dijo. Y eso es mentalización llevado a la parentalidad, que es la función reflexiva parental. Es tratar de entender las emociones, es tratar de entender los comportamientos y también mis propias emociones y mis propios comportamientos en la parentalidad. En cuanto a qué es lo que me está sucediendo cuando me vinculo con un hijo y tratar de entender esta danza. Mi hijo hizo esto porque yo hice esto, entonces eso le repercutió de tal manera. Eso es una función reflexiva muy elevada, porque nos habla de que me veo a mí mismo, veo mi mente, veo la mente de mi hijo y veo esta danza de cómo las mentes están bailando un tango sincronizado o están bailando un baile que solamente lleva a romper el piso porque nos desconectamos. Estudios han demostrado que a mayor funcionamiento reflexivo parental, es decir, a mayor capacidad de estos padres de poder entender la mente de sus hijos, hay mayores conductas de cuidado y al contraste, o sea, al contrario, menor funcionamiento reflexivo, menor posibilidad de leer la mente del hijo de una manera más positiva y más genuina, hay mayor sintomatología de los hijos. Y esta es la parte más interesante que nos importa a nosotros dentro de este foro, que es la función reflexiva del trauma. Este concepto de función reflexiva del trauma es cómo
mentalizamos, cómo digerimos, cómo hacemos esta metamorfosis de nuestras experiencias adversas de las agresiones sexuales que hemos vivido en la infancia. Cómo eso, si lo pienso, si lo proceso a través del arte, de la psicoterapia, con un otro, me da una mayor función reflexiva del trauma y eso me genera mayor posibilidades de estar disponible a la agresión sexual de mi hijo. O al contrario, si nunca tuve esta posibilidad, me dificulta contactarme con la agresión sexual de mi hijo. Y por eso es tan interesante este estudio de métodos mixtos, porque cuantitativamente vimos posibles mecanismos disociativos en los adultos que se desconectan. Pero aquí vamos a entrar a indagar qué es lo que está realmente sucediendo con ese cuidador, a partir de sus narrativas, de sus entrevistas. Y eso me interesa investigarlo con los indicadores de funcionamiento reflexivo parental, que es lo que les voy a compartir. Brevemente, existe toda una línea de investigación en mentalización que generó todo un listado de indicadores, que es a través de una entrevista ir observando esta función reflexiva. Es como unos rayos X de la mentalización. Es como nos acercamos a cómo ese cuidador, esa madre, ese padre, nos permite aproximarnos cómo está leyendo a su hijo y cómo está leyendo la parentalidad, cómo le está dando nombre a las emociones, a las interacciones. Y lo que me gustaría que se queden es que hay niveles. -1 a respuestas extrañas, que son desorganizadas, es decir, yo recuerdo pacientes que me decían, por ejemplo, que le decían a su hijo, no, tú estás loca, así que habla con el psicólogo, porque tú estás loca y yo no voy a entender tu locura. Eso sería un funcionamiento reflexivo negativo y desorganizado, porque no le permite ni siquiera adentrarse a la mente de su hijo. A niveles muy altos, que permiten, por ejemplo, mantener contenido traumático sin desestabilizar la mentalización. Aquí entonces me gustaría compartir con ustedes unos ejemplos de cómo nos aproximamos a la mente de los padres a partir de la función reflexiva y con los indicadores. Y aquí les tengo un extracto de una entrevista de estas primeras mediciones. La entrevistadora dijo, y esta experiencia que tú me dices, que pasaste algo similar a tu hijo de esta agresión sexual, como estas experiencias de tu propia historia, ¿cómo sientes que han ayudado o han hecho más fácil o también han hecho más difícil este proceso con la J? Y aquí el adulto dijo, en ese aspecto más difícil porque lo reviví, y de eso es parte de la culpa que tengo. Pero siento que el hecho de que yo lo haya pasado, entonces, me hizo como abordarlo diferente, no como lo hicieron conmigo. El primero es un indicador que se llama atribuciones plausibles de estados mentales a uno mismo o a los demás, porque aquí identificamos culpa. Culpa es un estado mental, y eso es bueno, porque logra identificar un estado mental en sí mismo. Y atribución plausible quiere decir que está explicando un evento a partir de un estado mental. Está diciendo difícil porque lo reviví, y eso lo asocia a culpa. Y eso dentro de los indicadores es un B1, porque tenemos un evento y un estado mental. Y el poder identificar eso es visto como algo positivo, porque estamos ya hablando no solamente de conductas, de sí, va a psicoterapia, sí, esto, sino esto otro, sino que está hablando de que algo está sucediendo en las mentes de los niños y de sí mismos y que estamos teniendo la oportunidad de poder digerirlo. Y aquí tenemos la adopción de una perspectiva intergeneracional, es decir, da una continuidad narrativa de lo que le sucedió en su infancia a lo que le está sucediendo a su hijo y le da un sentido y lo pone a su disposición. Y eso se ve como un C1. De esta manera estamos logrando como adentrarnos a entender cómo está entendiendo este cuidador este proceso y cómo está entendiendo su hijo y a sí mismo con este evento que están viviendo. Y aquí, para finalizar con esto, ya voy terminando esta presentación, vemos este extracto que me gusta mucho. Igual siento que lo he hecho bien, dice el mismo cuidador. El hecho de darle seguridad y escucharla y creerle. Romper el ciclo en verdad, porque yo pasé por algo bastante similar, porque yo no tuve ayuda y nadie me escuchó. Entonces yo dije, voy a romper el ciclo y le voy a creer a la primera y no voy a dudar de mi hija. Y el hecho de explicarle igual, de que ella puede confiar en mí, de que yo lo voy a proteger, de que no voy a dejar que nadie le haga nada mal, y que no tiene que tener miedo de contarme, porque yo voy a hacer todo lo necesario para que esa persona no se vuelva a acercar.
siento que influyó igual en la que ella tuviera la confianza en contarme, porque no le quería contar a nadie. Esto dentro de los indicadores de funcionamiento reflexivo parental se llama contemplar procesos transaccionales entre madre e hijo. Y esto es un indicador bastante alto porque habla de esta vuelta completa de estados mentales. Ella dice, yo le doy seguridad y credibilidad. Ella identifica algo en sí misma, está reflexionando sobre sí misma, sobre su parentalidad. Y luego ve a su hija, y yo veo que lo que yo hago le está dando confianza. Y ella demuestra confianza en mí. Entonces ella le otorga un estado mental a su hija, que es la confianza. Y finalmente termina la vuelta, que dice, y yo al ver que con lo que yo hago, mi hija se ve bien, y mi hija se ve con confianza, eso aumenta mi sentimiento de confianza, de competencia como padre, como madre. Y ahí da la vuelta entera. Yo hago algo, mi hija le pasan cosas con lo que yo estoy diciendo, y a mí me pasan cosas con lo que a mi hijo le pasa. Eso entonces es una vuelta entera dentro de la función reflexiva, y eso es muy alto. Entonces aquí lo que vemos, y si lo anclamos también con la teoría que vimos al principio de ángeles, o sea, de fantasmas en la guardería, como estos métodos explicativos de la adversidad, ¿cierto? De que lo que a mí me pasó en la infancia puede ser un fantasma que me pena y que me dificulta en la parentalidad. Acá vemos lo contrario, que son los ángeles de la guardería, o los guardianes de la guardería, que es esto, cómo lo que yo viví hoy en día lo logro convertir en un recurso, es una metamorfosis, una alquimia psíquica. Es una función reflexiva del trauma también, como lo vimos. Es decir, a mí me pasaron estas cosas y hoy lo pongo en disposición, en servicio de mi hijo. Y eso entonces, cómo estamos aproximándonos a las mentes de estos niños y de estos adultos, como les digo, dentro de estos procesos paralelos. Finalmente, el camino a seguir es, en cuanto a lo cuantitativo, seguir con las mediciones. Hemos visto solamente una medición del primer momento, nos faltan los de la mitad del proceso, el final, y ver cómo evoluciona este cambio y cómo impacta finalmente las historias de trauma en las historias de trauma de sus hijos. Al final vamos a hacer grupos comparativos y vamos a decir, ¿los hijos de padres con trauma cambiaron más? ¿Cambiaron menos? No lo sabemos, eso vamos a estar investigando. En análisis cualitativos vamos a ver cómo evoluciona esta función reflexiva parental. Es muy interesante esto porque la mentalización, el cómo estamos pensando sobre la mente mía y de mi hijo y de nosotros y las interacciones, se ve muy fácilmente o es muy fácilmente fragilizada por el estrés. Entonces, una hipótesis es que la mente de los padres va a estar con un menor nivel de funcionamiento reflexivo al principio, porque van a estar mayor estrés posiblemente, porque van a ser, la agresión sexual fue hace poco, está con todo el proceso de tribunales, y posiblemente al final de la terapia vamos a ver mayores niveles de funcionamiento reflexivo parental. Es una posibilidad. Y algo que a mí me interesa como futuros estudios ya tal vez en 5 años más, cuando ya tengamos un modelo comprensivo armado de entender la mente de estos cuidadores dentro de estos procesos, es pensar también en este concepto hermoso que es comunidades mentalizantes. Porque ya no solamente pensar en cómo los padres están mentalizando a sus hijos, sino cómo los psicólogos están mentalizando a los padres, a los niños y los trabajadores sociales. Y es bastante interesante porque vemos casos donde los trabajadores sociales o los psicólogos mentalizan muy mal a los padres, lo ven como que están dificultando el proceso y que son un estorbo y como que emergen narrativas bastante violentas, por lo cual crear modelos que nos aproximen a pensar cómo estamos mentalizando a nivel más sistémico va a ser bastante interesante, sobre todo con esto que dicen ustedes que nunca es tarde para hablar. Muchas veces mentalizamos de una manera de no, está inventando, está llamando la atención, ¿por qué tan tarde? Por eso entonces pensar cómo comunidad estamos dando espacio a estos relatos también es importante e interesante. Aquí les dejo mi correo electrónico, nicolas.gabriel@ug.uchile.cl. Ese es el de mi tutora, que es la líder de esta investigación. Y como les digo, este proyecto se enmarca dentro del Fondesit, que es el que está financiando el gobierno, el Estado, nuestra investigación. Muchas gracias. Al contrario, Nicolás, muchas gracias a ti. La verdad es que muy valioso todo esto que nos platicas, todo esto que están haciendo ustedes,
porque la verdad es que la salud mental, la salud emocional, creo que a raíz de la pandemia hemos aprendido la importancia de estas palabras, de lo que significa. Y ahora que tú nos planteas, ¿no? Cuando como papás tenemos que enfrentarnos a estas situaciones como cuidadores y tenemos que enfrentarnos a una experiencia con un pequeño, con una niña, pero nosotros traemos nuestra propia carga, pues entonces es muy difícil, ¿no? Y de repente como sociedad somos muy poco empáticos y exigimos que la gente reaccione pues como en el libro, ¿no? Como en la teoría está escrito, paso a paso, paso uno, vas, llevas al psicólogo, llevas a tu hijo, atiendes, le crees, pero tu carga emocional muchas veces te impide hacerlo, ¿no? O te hace tener reacciones que no serían las mejores o que a lo mejor pues superan justo lo que está escrito en el libro, ¿no? Justamente, Erika, la invitación es como un lente bifocal, es dar el nombre de lo transgeneracional, de que es una realidad, de que es algo que sucede ahí y que muchas veces no nos estamos haciendo cargo. Y cuando le hemos devuelto estos resultados a estos programas, los directores nos dicen, wow, pero ¿qué hago con esto? Mis trabajadores sociales no tienen las competencias clínicas para coger esto. No tengo el tiempo, el recurso para estar pensando en todo eso, por lo cual tenemos que seguir levantando evidencias y seguir hablando de estas cosas para que, como dice el foro, nunca es tarde para hablar, para que las personas se sientan seguras de que hay un otro que les va a acoger, que les va a escuchar y que va a hacer lo mejor que pueda para hacer esta alquimia finalmente, esta alquimia emocional. Tenemos algunas preguntas, nos dicen, ¿qué se debe hacer cuando el padre de un niño que fue abusado no quiere tener terapia aunque está presentando fuerte depresión? El niño ya empezó su terapia, pero los padres están enfrentando una severa depresión. Mira, bien interesante esa pregunta. Primero, no entendí si es que el niño no quiere iniciar terapia, o sea, No, el padre el no quiere niño que el ya. niño inicie terapia. Sí, y el padre El no. padre no. Ya, porque, por ejemplo, en Chile las derivaciones son judiciales, no sé cómo es en México, pero cada niño que es agredido sexualmente y excede el sistema judicial, por la Convención de los Derechos del Niño, se garantiza el derecho también a la salud, por lo cual se enmarca dentro de esto. Veamos también al principio de mi exposición que esto es un problema de salud pública, por lo cual no sé cómo es en México. Si en México no es mandatoria la terapia de reparación. No, estamos Ahí muy tenemos una lejos. diferencia. Queremos tener el modelo de ustedes. En Guardianes nos encantaría y hemos empujado por leyes que hagan esto. Lo que hemos visto como padres más reticentes dentro de esto, dentro de también la línea que yo trabajo de intervención, que es más ligada hacia la mentalización, es trabajar, no sé si conocen la técnica videofeedback. Es una técnica donde se graba el cuidador con el niño y muchos padres como que son más reticentes y muy reticentes porque su propia historia, ¿cierto?, está dificultando el leer a su hijo y muchas veces les dificulta leer, observar, mentalizar. Entonces, a través de estas cosas que son más concretas, como de grabar al hijo con ese cuidador, esa interacción, y acompañar a ese padre a leer a su hijo, a conectarse con esa vivencia emocional, posibilita, abre puertas, abre ventanas. Porque muchas veces lo que está pasando es que, como vimos, esta función reflexiva está tan dañada, tan opaca, tan borrosa, que no está viendo a su hijo. Y es como, no, mi hijo no está negativo, o sea, mi hijo no está depresivo, mi hijo está, no sé, llenen ahí el hueco como ustedes quieran. Pero técnicas como el video feedback a mí me han permitido, desde trastornos de espectro autista, que los padres hagan el duelo de decir, oh, mi hijo era autista y yo no lo veía, y lo negaba, porque era muy amenazante para mí darme cuenta de que mi hijo era autista, pero ahora que estamos trabajando con imágenes reales de yo con mi hijo, oh, esto es real. Lo mismo pasa con otro tipo de contextos como esto, descríbeme a mi hijo, descríbeme al niño que está ahí en este video, que es el video feedback, grabamos papá, grabamos hijo, y después trabajamos algunas de estas imágenes. Y es como, está ahí, ya, ¿y aquí qué está mirando? Está mirando todo el tiempo el suelo. ¿Qué te pasa a ti con que tu hijo no te esté mirando? No sé, y ahí vamos cada vez un poco más profundo hasta tratar de conectarnos con la vivencia emocional de ese papá, porque muchos de estos papás están evitando algo, están evitando, porque es muy doloroso esto, y eso es lo que nos lleva también a esta investigación. Muchos de estos padres se desconectan porque es tan amenazante sostener, mi hijo fue agredido sexualmente, ¿qué hago con esto? Y
la pregunta yo creo que va hacia allá, hacia la disociación, hacia la evitación, hacia la negación. Gracias. Nos dicen también, se sabe que el impacto de la violencia sexual que proviene de un papá u otro familiar cercano es devastador, que cuando lo comete, a diferencia de cuando lo comete un desconocido. ¿Esto afecta a los resultados de su estudio? Qué buena pregunta. Justamente, tenemos otras personas de la investigación que están haciendo análisis diferenciales por tipo de agresión. Tenemos muchas como variables que vamos a estar investigando. No tenemos resultados todavía, pero cuando tengamos feliz se los comparto, porque claro, la hipótesis es que sí. Y también algo que no logré profundizar en este tiempo, pero esa pregunta nos abre también a otro contexto, hacia caminos más de riesgo, que son estas familias que claro, el cuidador no solamente está viviendo un evento devastador por lo que le vivió su hijo, sino también porque se fractura la coparentalidad, el sistema de cuidados de padres. Yo era una madre y una padre que estábamos a cargo de un hijo, ahora mi hijo fue agredido sexualmente, ya no soy una mamá y una papá que te cuida, se fracturó la coparentalidad y eso influye en muchas otras trayectorias que se van bifurcando. Así que estamos pensando en eso, pero no solamente en eso, sino también en los aspectos más positivos, que es algo que muchas veces se dejan de lado en estas investigaciones, y que en este cuadro que yo les mostré al principio, que es de otra investigación, de cómo las experiencias de esas tempranas están impactando en la parentalidad, un elemento que es como un buffer, como algo que potencia o que hace más liviana esta mochila, son las experiencias positivas de la infancia, o son las redes de apoyo. Y es algo también que nos vamos a estar preguntando en esto, es decir, cómo lo más oscuro, cuando el papá, la pareja, fue quien agredió al hijo, cómo eso impacta en las trayectorias, pero también nos vamos a estar preguntando lo más luminoso, cómo los recursos, cómo los aspectos cuando hay una red de cuidados, cómo todo eso impacta diferencialmente en este proceso. Así que vamos a estar pensando en lo más oscuro y lo más luminoso. Otra duda, ¿la sintomatología del TEP en los cuidadores es producto de su trauma infantil o es parte del proceso de acompañamiento del proceso terapéutico? ¿Esa diferenciación se hizo en el estudio? Muy buena pregunta. Nosotros cuando estamos realizando el trabajo de campo, es decir, cuando estamos yendo a los centros, investigamos con los cuestionarios, se incentiva a eso. El cuestionario, que es el ITQ, International Trauma Questionnaire, lo terminamos con la consigna de a partir de lo que usted vivió con o sea, a partir de la agresión sexual de su hijo. Usted ha tenido todos estos síntomas, así que sí, el estrés postraumático está pensado desde eso. No obstante, tenemos dentro de las notas de campo cómo los cuidadores van reportando, sí, pero esto también se me vincula con otras cosas, porque el ITQ tiene dos resultados, o sea, como dos grandes categorías: trastorno de estrés postraumático, pero también trastorno de estrés postraumático complejo. Y ese porcentaje es lo que se vincula con toda la teoría de trauma complejo y con todas las vivencias que ellos vivieron en su infancia. Y de eso tenemos un 11 o un 14% de personas que reportaron trauma complejo. Ok. Por acá, ¿hay herramientas o procesos que pueden ayudar a prevenir el abuso sexual cuando hay historia de ACEs o abuso sexual en los cuidadores? Mira, qué interesante. Hay un metaanálisis reciente de este año de talleres grupales que son pensados para padres con ACEs. Y creo que uno de los resultados de este mini, o sea, no este mini estudio, pero que yo les mini presenté al principio, es el foco en la función reflexiva parental. Todo trabajo apuntado a eso, la función reflexiva del trauma, en cómo los papás, las mamás, tienen la posibilidad de digerir, de trabajar, de hacer esta alquimia de su experiencia. Un estudio demostró que madres que vivieron abuso sexual infantil, pero tenían un mayor funcionamiento reflexivo del trauma, es decir, que pudieron hacer esta alquimia de su experiencia, tenían menores probabilidades de que sus hijos fueran agredidos sexualmente. Entonces, hacia dónde tenemos que ir trabajando es hacia generar estas oportunidades de que estos padres puedan digerir, trabajar su función reflexiva del trauma. Toda la línea de la mentalización de Fonagy, de Arietta Slade, de Karen Ensing, va apuntando hacia allá. Nos preguntan también si hay este tipo de correlaciones transgeneracionales en otros procesos de trauma o en otras situaciones de adversidad.
Lo que yo vi dentro de la revisión de alcance que yo hice de los últimos años fue con abuso sexual. De hecho, hay un paper bastante interesante de los últimos 5 años sobre análisis de clases latentes. ¿Qué quiere decir eso? Se toma una gran población, se trata como de estudiar algunas variables. En este caso se estudió madres con ACEs, hijos con abuso sexual, sintomatología de niños, de los padres, y se generaron como 4 clases para saber como hacia dónde como potenciar la intervención, por ejemplo. Es decir, madres con polivictimización, es decir, que vivieron muchas experiencias adversas tempranas, y hijos con abuso sexual y con muchos síntomas, los de más riesgo, y así sucesivamente. Por mi línea de investigación solo me he focalizado en ACEs y abuso sexual infantil, pero la línea de ACEs es muy grande, es decir, dentro de la revisión del cáncer habían ACEs y daño crónico, o sea, dolor físico crónico, ACEs y diabetes, así que vas a encontrar mucho dentro de esta línea de investigación. Nos comparten un testimonio, agradecemos mucho la confianza de alguien que sufrió abuso en su infancia y nos comenta que su mayor miedo, pues como madre justamente es que su hijo pudiera sufrirlo y que cree que estos acontecimientos por su propio trauma pues le afectan en algún momento negativamente a su hijo. Sus reflexiones no siempre se repiten patrones, pero vivimos en el miedo constante de que nuestros hijos lo puedan sufrir. Y dentro de ese testimonio también me surge la palabra agencia, que muchas personas no llegan a esa agencia en cuanto a que esta persona logra mirar y poner también a disposición de la comunidad su experiencia, porque está haciendo algo con eso, y eso es hermoso. Y también tiene sus riesgos, porque también siempre tratamos también de cuidar cierto la intimidad y a saber en qué espacios compartir y qué no, porque muchas veces este puede ser un espacio seguro, pero otros espacios no. Pero esa agencia me refiero a poder identificar la situación que yo viví y tratar de moverme, aunque sea pasitos de hormiga, pero estar acá, compartir, reflexionar, es algo que estás haciendo por tu hijo. Claro, pues agradecemos a todas sus preguntas. Muchas gracias, Nicolás. Y creo que la conclusión sería pues justamente esto de nunca es tarde para hablar. Lo importante es, decías tú una palabra que usamos muy poco y que es que me parece muy valiosa, que es reparar, que no deberíamos de tenerle como verla mal, porque reparar es sanar, pero además, pues es ser quien, o sea, la misma persona quienes somos y seguir adelante, ¿no? No tenemos que cambiar nuestra vida, sino reparar lo que se haya dañado en algún momento en el camino y bueno, y seguir adelante. Entonces me parece muy valioso todo lo que ustedes están haciendo, la información además que nos van a brindar a todas las asociaciones y que esto va a dar para trabajar con niños, niñas, con los mismos cuidadores, ¿no? La luz que les va a dar, porque justamente a veces no entendemos las reacciones y lo que decía yo, pues les decimos, hay que reaccionar así, papás, cuidadores, hay que hacer 1, 2, 3, pero pues no sabemos las cargas emocionales que todos tenemos y lo que esto nos lleva y lo que esto puede generar. Entonces es un estudio muy valioso que si nos, ya para cerrar nos dices qué los motivó a ustedes, a tu equipo de trabajo, a la doctora que lidera este trabajo, a hacer este estudio tan interesante. No podría hablar por mi tutora porque ella tiene como una gran trayectoria dentro de esto, pero te puedo decir a mí. Yo vengo del trabajo clínico. Yo trabajé muchos años en salud pública, coordinaba los programas de infancia y adolescencia de un programa de salud mental, y muchos de los infantil, siempre trabajando en infancia, y muchos de los cuidadores de mis pacientes traían sus mochilas que nunca lo habían podido conversar con otras personas. Entonces, desde ahí viré hacia el campo de la investigación. El tratar de, justamente como este foro, nunca es tarde para hablar, pensar en eso, pensar en cómo estos cuidadores con sus historias estaban impactando en las historias de sus hijos y cómo yo podía aportar más allá de la clínica. Y por eso estoy en investigación. Pues te agradezco mucho, Nicolás, que compartas con nosotros toda esta información, tu trabajo, y que sigamos siendo aliados a distancia con Guardianes, ¿no? Para prevenir el abuso, el maltrato, la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Y en este caso, pues este trabajo tan interesante que la verdad es que va a dar mucha luz
a todas las asociaciones y a muchísima gente que lo necesita. Gracias a todos quienes se conectaron. Queremos hacerte un reconocimiento y un agradecimiento por parte de Guardianes por toda la dedicación y esta hora y media que nos has acompañado y que en el que has participado en este foro internacional Nunca es tarde para hablar, cómo identificar siendo adulto la violencia sexual ocurrida en la infancia. Guardianes te agradece esta ponencia, Nicolás Eduardo Gabriel Bacher, desde Chile. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, los invitamos a que mañana se conecten también porque vamos a tener la ponencia de la doctora Anabel González a las 11 de la mañana igualmente. Pero muchas gracias, Nicolás. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Un abrazo a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Guardianes. Juntos prevenimos el maltrato y el abuso sexual infantil. Te invitamos a visitar nuestra página web www.guardianes.org.mx. En ella puedes consultar toda la información sobre nuestros cursos, pláticas y talleres. Además, podrás encontrar artículos de interés, consejos, actividades y suscribirte a nuestro boletín mensual. Gracias por ser parte de esta experiencia. Todas y todos somos guardianes.